muchísimas gracias a los ponentes que ya nos acompañan y por supuesto a los participantes que poco a poco se van incorporando el día de hoy. Este evento para nosotros tiene una especial relevancia por lo interesante y lo actual del tema. Es una iniciativa del Comité del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del Comité de Innovación y Tecnología. Vamos a desarrollar el tema a lo largo de 4 interesantísimas ponencias de los distinguidos expositores que nos acompañan el día de hoy. Para desarrollar el tema relativo al desarrollo de la empresa venezolana en el nuevo marco tecnológico de competencia a colaboración, hemos invitado al doctor Juan José Bolinaga. El doctor Juan José Bolinaga es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho Marítimo y máster en Comercio Marítimo de la Universidad Pontificia de Comillas, España. Es profesor de posgrado y diplomado de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Marítima del Caribe. Es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y además es árbitro de nuestro centro de arbitraje. Actualmente es el director de la firma legal Bolinaga y Blanco. Doctor Juan José Bolinaga, cuando guste. Perfecto, buenos días a todos. Lo primero que yo debería decir es agradecer a la Cámara de Comercio de Caracas por esta iniciativa de presentar la industria 4D, porque sin duda la industria 4D pues, es un tema que debe discutirse justamente en este ambiente donde convergen los empresarios, tanto industriales, comerciantes como prestadores de servicios, y que sin duda van a estar impactados por esto que llamamos la industria 4D. Históricamente el hombre normalmente le gusta dividir, digamos, las etapas históricas por determinados eventos o hechos que ocurren. Y la industria no ha escapado de esta división. Y por eso nosotros decimos que hoy en día estamos en la industria 4D porque hemos tenido 3 etapas anteriores. La primera etapa, que podríamos decir industria 1.0, fue aquella donde apareció, o el hecho puntual fue la aparición de la máquina de vapor, donde se sustituyó todo lo que era la fuerza, digamos, humana o la fuerza animal por las máquinas de vapor como el elemento que impulsaba el desarrollo industrial, que impulsaba las empresas o que impulsaba inclusive la mecanización en un momento dado del campo. Después podemos ubicar a la industria 2.1. Quizás el elemento más importante aquí es pensar en Ford, en su línea de ensamblaje, donde evidentemente la energía eléctrica tuvo una importancia, digamos, fue el referente importante para marcar esa nueva industria, y donde evidentemente empezaron, por ejemplo, y por eso citamos el caso de Ford, a construirse en masa y en línea automóviles. La industria 3.0 la podemos ubicar por ahí entre los años 50 y 60, donde empezó la automatización o robotización, el uso de las primeras computadoras y todos los elementos electromecánicos. Y ahora estamos nosotros en lo que se ha llamado la industria 4.0, que tiene mucho que ver con todo el tema de la digitalización de todo el proceso industrial, de todo el tema cibernético, donde evidentemente tiene mucho que ver primero el Internet como medio de comunicación, después el Internet de las cosas, que es una de las charlas que vamos a tener hoy, y también, por supuesto, la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es una revolución industrial? Decía el fundador del Foro Económico Mundial que un proceso de industrialización se caracteriza por el surgimiento de nuevas tecnologías y una nueva manera de percibir el mundo que impulsa, por supuesto, un cambio profundo en la economía y en las estructuras de la sociedad. Yo diría además que este nuevo hecho industrial, el 4.0, o sea, la industria 4.0, tiene además una característica bien particular, y es que en esta revolución no hay un hecho tecnológico concreto que pudiera marcar la diferencia, sino que hay muchas tecnologías que han empezado a nacer a partir de Internet, pero que han empezado a nacer,
se autocomplementan y de ellas inclusive se generan nuevas tecnologías. Es decir, así como podemos identificar claramente, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, la energía eléctrica, pues hoy en día no pudiéramos decir que solo es el Internet, sino que hay una cantidad de elementos, una cantidad de nuevas tecnologías que se van complementando, se van desarrollando, y por eso es que quizás es tan interesante y tan veloz y rápido el movimiento que estamos sufriendo, y digo sufriendo no en el sentido de padecimiento, sino que se está generando a nivel internacional en la industria e inclusive en la sociedad. Si nosotros empezamos a ver cuáles son el surgimiento de estas nuevas tecnologías, pues podemos citar mucho, pero digamos resaltan entre las actuales y donde yo le diría a los empresarios que pusieran énfasis es sobre todo el Big Data, la inteligencia artificial, la impresión 3D, las nuevas tecnologías computacionales, ya vamos inclusive para la computación cuántica y todo este tema, el almacenamiento en la nube o lo que se llama el cloud computing, el Internet de las cosas, la realidad virtual y la realidad aumentada y la integración de todos estos procesos. Como vemos, fíjense, no podemos decir que uno es el que está marcando particularmente, una tecnología está marcando particularmente el proceso industrial que estamos viviendo, sino que hay varias tecnologías alrededor de esta nueva manera de hacer industria. Yo lo primero que quisiera transmitirles es que la industria 4B es sin duda una gran oportunidad para desarrollar nuestras industrias y, por supuesto, en virtud de desarrollar nuestras industrias, desarrollar un país. Y concretamente, pues, el caso de Venezuela, de tratar de llevar todas estas tecnologías a nuestros centros de producción industrial, a nuestras fases comerciales o a la prestación de servicio, es determinante. Por supuesto que hay que enfrentar ciertas cosas, como por ejemplo puede ser la sustitución o eliminación de puestos de trabajo. Y una cosa muy importante que puede padecer un país como Venezuela, por supuesto, es el tema de la brecha tecnológica. Ya estamos hablando de tecnología 0.5 y todas estas tecnologías que quizás todavía no han llegado de manera fuerte aquí a Venezuela. De hecho, por ejemplo, los problemas que tenemos con los cortes de Internet hacen que a lo mejor esta brecha tecnológica sea importante que la vayamos solucionando, y pues en parte también es un nicho donde los prestadores de servicios pudieran tener un importante desarrollo, que justamente tratando de eliminar esa brecha tecnológica. Pero ante esos dos problemas que normalmente se denuncian, como es la eliminación de puestos de trabajo y de brechas tecnológicas, yo tendría que decirles que sin duda la industria 4.0 va a representar un aumento de la productividad, y no solo por ser la industria 4.0, ojo, todos los procesos de revolución industrial, la primera, la segunda y la tercera, han siempre supuesto una productividad importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a el tema cuando se eliminaron los telares, evidentemente se eliminaron 36 puestos de trabajo por cada telar, pero inmediatamente esos se reconvirtieron, y si cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo aumentó la productividad en Inglaterra, pues resulta que la gente empezó a trabajar prácticamente unas 6 horas de trabajo menos a la semana, y sin embargo su productividad se incrementó casi 22 veces más. Lo otro que habría que señalar en relación a la sustitución de puestos de trabajo es que sin duda se van a crear nuevas profesiones, nuevos trabajos. Vemos, por ejemplo, ya hay ingenieros de realidad aumentada o de realidad virtual. Hace unos años era imposible ver que existiera una ingeniería de telecomunicaciones donde particularmente el Internet iba a tener un peso importante. Empieza a haber cambios, por ejemplo, en la industria mía, que es la industria legal. Entonces va a haber nuevas profesiones a lo mejor que todavía ni siquiera imasginamos. Entonces, si bien es cierto que va a haber una eliminación de puestos de trabajo, pues va a pasar exactamente como en las anteriores revoluciones industriales. Esas puestos de trabajo serán sustituidos por nuevos puestos de trabajo que evidentemente necesitarán una formación mucho más especializada, y el deber justamente de los empresarios es tratar de crear los centros de instrucción o los mecanismos de instrucción para crear esas nuevas personas, esos nuevos profesionales que ocuparán esos nuevos puestos de trabajo.
Y lo último que yo quisiera resaltarle es que particularmente la revolución 4.0 va a ser una revolución para las personas. Nos va a dejar mucho más tiempo libre, que entonces habrá que ver también el tema del ocio. Vamos a hacer una sociedad mucho más comunicada y sobre todo vamos a hacer una sociedad mucho más colaborativa. Vamos a entender el tema del medio ambiente, el tema de las sociedades de una manera totalmente diferente. Ustedes pueden, yo soy una persona de casi 60 años, la brecha que hay entre cómo veo yo el mundo y la ven mis hijos es totalmente diferente. Ellos ven un mundo totalmente ya no competitivo, sino colaborativo, y creo que es un dato importante también para los empresarios y los industriales. Dentro de estas tecnologías, nosotros, como les comenté, vamos a ver hoy la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas en unas charlas especiales que van a dar José Carlos y va a dar Omar. Pero yo sí quisiera decirles algo del Big Data, que es una de las importantísimas cosas. De hecho, se dice que la revolución 4.0 es la revolución del dato, la revolución de la información. Y evidentemente vamos a encontrarnos tanto en el Internet de las Cosas como en la mayoría de las cosas que vamos a manejar, cantidad de sensores que están constantemente captando información, captando datos. Esos datos son almacenados y después son tratados a través de inteligencia artificial. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis en el tema del almacenamiento, o digamos del obtener información, porque todo el mundo anda con una laraca cierta de que, bueno, hoy en día manejamos más información, hoy en día tenemos tremenda información. Y bueno, yo no creo que sea que necesariamente manejamos mucha más información, yo creo mucho más, como dice el filósofo Manuel Castells, que hemos encontrado un nuevo método, y ese es el método de las comunicaciones, de Internet, de las TIC, que nos permite transmitir y procesar mejor esa información. Y con la información hay que tener cuidado, porque tener información por tener no tiene sentido. Y yo les voy a poner el ejemplo del agua. El agua, nadie duda que es algo muy vital. El hombre por años ha querido almacenarla, tanto en sus tanques en las casas como en grandes almacenes de agua, reservorios de agua, represas. Sin embargo, si nosotros almacenamos el agua y no la tratamos o no la utilizamos mal, esa agua llega a podrirse. De tal manera que no basta con tener un volumen de datos impresionante si no sabemos darle el uso. Y después justamente darle el tratamiento a través de inteligencia artificial y transmitirla a través de los canales adecuados, porque si lo mandamos por una tubería, que no es la tubería que me va a llevar agua a la ciudad, pues de nada me sirve esa agua almacenada y esa agua tratada. Exactamente sucede lo mismo con la información, y por eso yo decía también que uno de los retos que tiene Venezuela grande es tener esas redes, ese Internet importante para poder llevar a cabo toda esta revolución a la cual nos estamos llevando. Y el Big Data, es decir, el capturar información constantemente de manera en tiempo real y de manera ubicua, es decir, donde me encuentre, me permite a mí tener mejor toma de decisiones a través del tratamiento y el análisis que le doy por inteligencia artificial. Otro tema que yo quería tocarles es el tema de la impresión 3D. Para mí es una de las cosas más sensacionales que están ocurriendo, porque en primer lugar va a implicar que yo, en vez de estar transportando cosas o productos, voy a estar transportando seguramente muchas veces sencillamente programas que van a llegar a mi casa y que yo voy a poder imprimir en la impresora del centro de impresión de la esquina o en mi misma impresora, y por ejemplo hacerme una camisa o cosas por ti. Y eso va a cambiar la manera de hacer comercio, la manera de prestar servicios. Entonces es importante. Y sobre todo, lo que mejor va a tener la impresión 3D, que de esto podríamos tener una charla larguísima, por ejemplo, en el mundo que yo me dedico, que es el transporte marítimo, eso va a causar realmente un impacto, no solo de mejora en el mantenimiento de los buques, sino también que va a haber menos transporte, va a haber menos cosas que transportar. Pero lo importante es que las líneas de producción van a ser flexibles. Y aquí me refiero a qué con esto. Yo recuerdo hace unos años, quizá una década y media, mi hijo, y a mí me sorprendió aquello, me pidió que le regalara unos zapatos de fútbol que llevaban impreso su nombre, que podían imprimirse su nombre. Y efectivamente nos metimos por internet, se pagó lo que había que pagar y se le puso poner su nombre en los zapatos, y aquello causó una sensación. Pues eso que simplemente fue en aquel momento poder imprimir el nombre en sus zapatos, hoy en día yo lo puedo hacer con cualquier producto. Por ejemplo, los muebles modulares van a cambiar.
el empresario que nos esté oyendo y tenga una carpintería de muebles modulares, ya él no va a tener por qué hacer las cosas en módulos y yo tener que adaptar mi espacio a los módulos, sino que yo mido mis espacios, le puedo mandar los espacios que tengo y él va a diseñar, personalizar los productos, de manera que todas estas líneas de ensamblaje van a ser líneas de ensamblaje flexibles. Y así como Ford, durante la segunda revolución industrial, solo podía producir el Ford T y de color negro, prácticamente nosotros vamos a tener en el futuro un automóvil o un zapato o cualquier producto diseñado de manera personalizada. Ahora bien, yo les hablaba de los datos y no todos son datos y no todos son nuevas tecnologías. El ser humano va a seguir siendo un elemento importantísimo, por eso es que lo que pasa es que necesita una nueva formación. Y yo lo que les pondría ya para terminar con mi charla es que nos pongamos en el tema de las conjeturas y los teoremas. Porque, por ejemplo, el hombre es capaz de hacer conjeturas, cosa que las máquinas hasta ahora no son capaces de hacer, y no creo que lleguen a hacerlo por mucha inteligencia artificial, que no es otra cosa que hacerse las preguntas. Las máquinas son muy buenas para confirmar los teoremas. De hecho, en pocas horas han podido confirmar teoremas que teníamos prácticamente nosotros 700 años sin hacer. Pero el problema es en hacerse las preguntas. Es decir, cómo resolver algo. Eso la máquina nos va a dar la solución de cómo resolverlo, pero la pregunta nunca se va a hacer. Y en esto yo termino con lo que decía Kasparov y una reflexión que últimamente me ha venido a mí a la gastronomía. Kasparov decía que justamente cuando lo venció las máquinas, decían que las máquinas eran muy importantes, que las máquinas nos van a ayudar mucho a enfrentar el futuro, pero que la gran diferencia entre los hombres y las máquinas está en que las máquinas no pueden hacer las preguntas. Y yo les digo el tema de la gastronomía porque yo creo que justamente lo que distingue al hombre de todos los animales y lo va a distinguir de los robots es justamente la gastronomía. El hombre es capaz de procesar sus alimentos, cosa que no hace ningún animal, no puede hacer los robots que de hecho no alimentan. Pero además, yo no me imagino un robot, por ejemplo, va a seguir perfectamente el manual de Scannoni digamos, el menú de Scannoni y va a poder realizar las recetas. Lo que nunca ese robot se va a poder hacer, es decir, ¿qué pasaría si a esta receta donde Scannoni me dice que le ponga azúcar, le pongo papelón? De manera que ese sentimiento, esa intuición, esa manera de crear y esa emoción se la va a seguir teniendo el hombre. Y justamente lo que tenemos que enfrentar los empresarios es usar todas estas herramientas que nos está poniendo a disposición el nuevo mundo y que nos permite en un tiempo real y de manera, digamos, donde nos encontremos, tener todas las informaciones para tomar las mejores decisiones y no perder el tiempo que posiblemente perdamos hoy en día recolectando información. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Juan José Bolinaga por sus interesantísimas reflexiones en relación con el tema a tratar. Corresponde ahora presentar a José Carlos Vaquero, quien nos acompaña desde Madrid, España, y le damos las gracias por aceptar nuestra invitación para desarrollar el tema inteligencia artificial y robótica. José Carlos Vaquero es matemático ejecutivo de tecnologías de la información con más de 25 años de experiencia en el sector TIC. Lidera la división de inteligencia artificial y Big Data en GMW en áreas como prevención de fraude, ciberseguridad, industria 4.0 y Internet de las cosas. Tiene una extensa y profunda experiencia en plataformas de Big Data, Machine Learning, representación e inferencia del conocimiento, visión artificial, automatización inteligente, inteligencia de negocio y tecnología de mejora de la privacidad. José Carlos Vaquero, es un gusto tenerlo con nosotros cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir también mi pantalla. Bueno, primero agradecerles la invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes y bueno, compartir a su vez, bueno, pues mi experiencia y cómo, bueno, y compartir también lo que es los conceptos esenciales sobre la inteligencia artificial y bueno, y el impacto que vemos que va a tener bueno, y que está teniendo actualmente, las cosas como son, en la industria, ¿vale? Bueno, esto va a ser un poco el índice. Como no tengo mucho tiempo, voy a empezar con cada uno de los
de los bloques con una frase, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la inteligencia artificial? Porque a veces es un concepto bastante etéreo, ¿no? Me gusta utilizar una frase que dijo Ginny Rometty, que era la CEO de IBM, que ella decía que algunos lo denominan inteligencia artificial, pero realmente esta tecnología está para hacernos progresar a los humanos, ¿vale? Así que ella propone que en vez de llamarlo inteligencia artificial, pues pienso que nos va a mejorar y potenciar a su vez nuestra inteligencia, ¿vale? No es algo ajeno al humano, ¿no? Y un poco lo que el doctor Juan José Bolinaga comentaba, no es tanto que van a sustituir el trabajo de todos nosotros, sino que van a potenciar y nos vamos a poder dedicar a otras cosas. Como una primera definición, ¿cómo podríamos tener una pequeña definición sobre la inteligencia artificial, ¿no? Como os he comentado, no es fácil definirlo, ¿vale? Pero diversos científicos pues se intentan reflejarlo exclusivamente diciendo pues que se refiere a una serie de sistemas que muestran un comportamiento inteligente. Pero claro, ¿qué significa eso de inteligente, ¿no? Y con unos objetivos específicos que tiene que lograr. Y además con cierta autonomía, tienen que ser suficientemente autónomos, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial, que la verdad es que muchos de nosotros los llevamos ya incluso en nuestros bolsillos, pues pueden ser puramente software, como pueden ser los asistentes de voz, los Siri de turno y Alexas y demás, análisis de imágenes, motor de búsqueda, cuando hacemos búsquedas en Google, sistemas de reconocimiento de voz y caras, pero también pueden ser dispositivos hardware, ¿no? Aquí estamos ya hablando a robots avanzados, coches autónomos, drones y luego todo lo que sería aplicaciones sobre la Internet de las cosas. Como una pequeña noción de lo que sería inteligencia, al final los investigadores lo han querido reducir en cómo definir sobre todo lo que es la racionalidad, ¿vale? Al final la racionalidad, lo que queremos transmitir es la capacidad de elegir la mejor opción para poder alcanzar un determinado objetivo, teniendo en cuenta ciertos criterios a optimizar, recursos disponibles, ¿vale? Al final es una definición que intenta abarcar lo que entendemos racionalidad no solo en las máquinas, sino en todos los organismos, vivos. ¿Y cómo la inteligencia artificial consigue esa racionalidad que podemos decir que llegan a ser inteligentes, ¿no? Fundamentalmente percibiendo su entorno, con cámaras, sensores, son capaces de percibir qué está pasando a su alrededor. Va a estar recopilando e interpretando todos esos datos que le llegan de fuera y va a hacer racionamientos sobre todo esto que percibe y procesando esa información que se deriva de estos datos, ¿no? Y al final decidiendo cuál es la mejor acción que se puede hacer en ese momento y interpretando los datos que acaba de recibir, ¿no? Y finalmente actuando en consecuencia sobre algunos actuadores, que puede ser mover un brazo, encender un interruptor, etcétera, ¿vale? Que además posiblemente esa actuación, ¿vale? Pues modifica a su vez el entorno, ¿de acuerdo? Es una definición bastante genérica, que es donde podemos encontrar y encajar y clasificar todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, ¿no? Y que vamos a tener en un futuro. Antes el doctor Juan José Bolinaga nos ha comentado el tema de la revolución y es verdad, actualmente estamos siendo testigos de la revolución de la inteligencia artificial. Una profesora de la Universidad de Stanford, Fei Li, nos comenta que ella como tecnóloga ve que la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial nos van a impactar en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Y especialmente en las empresas. Lo que os adelantaba, somos testigos de una revolución. Así como hace 100 años la electricidad nos transformó toda la industria, reemplazando las máquinas de vapor, como comentaba el doctor Juan José, la inteligencia artificial va a transformar todos nuestros sectores.
La inteligencia artificial, de hecho, a día de hoy, aunque se están consiguiendo muchas cosas, es extremadamente limitada comparado con la inteligencia humana, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado antes, de que no vamos la inteligencia artificial por ahora no vamos a esperar que haga cualquier cosa, se va a equiparar un humano, ¿vale? De hecho, una regla imperfecta, pero que puede ser bastante útil, se puede pensar que una inteligencia artificial que tenemos a día de hoy puede realizar el mismo trabajo que un humano cuando necesita solamente un segundo para pensar y tomar una decisión. O sea, por ejemplo, detectar objetos, saber si un elemento está defectuoso. Es un humano, en menos de un segundo sabemos discernir de qué objeto estamos hablando. ¿Y por qué ahora esta revolución de la inteligencia artificial? Bueno, la verdad que la mayoría de la teoría y los conceptos matemáticos detrás de la inteligencia artificial están ya hace más de 30 años, ¿no? Sin embargo, intentos anteriores a utilizar esta inteligencia artificial, los resultados fueron muy mediocres, ¿vale? Comparados con los humanos. Sin embargo, a día de hoy tenemos grandes capacidades de potencia de cálculo y también, gracias a este Big Data, grandísimas cantidades de datos, ingentes cantidades de datos. Estos cambios pues nos han dado a que se han creado las condiciones perfectas pues, para la adecuación de una inteligencia artificial comercial, que lo podemos utilizar y comparable en algunas tareas específicas para comparable a lo que hace un humano, ¿no? Luego, sí que quería romper una lanza de que la inteligencia artificial no está para muy pocas organizaciones o grandes empresas, ¿vale? Ya que está para que podamos utilizar todos nosotros, ¿vale? Es más, incluso pequeñas y grandes empresas. Una gran reflexión que tenemos ahora mismo en la industria es que si la IA no es una parte significativa de tu estrategia tecnológica, ¿cómo piensas enfrentarte con tus competidores que si realmente van a utilizar la inteligencia artificial mañana? Porque la inteligencia artificial está a la mano de cualquiera. Y si no lo tienes integrado en tu estrategia tecnológica, tus competidores sí lo van a hacer y es muy probable que te quedes atrás, ¿no? La buena noticia es que hay muchas tecnologías de inteligencia artificial muy potentes y disponibles para todos, ¿no? Gracias a, sobre todo, toda la parte de cloud computing, podemos utilizar grandes capacidades de procesamiento en la nube con unos costes bastante contenidos. Y esto nos puede ayudar a su vez a mejorar los productos actuales e impulsar incluso nuevos productos. Bueno, el impacto en el sector industrial. Bueno, aquí Deeply George, que bueno, es un investigador sobre inteligencia artificial y neurociencia, se hace siempre esta pregunta. Dice, tú imagínate que pudiéramos tratar a los pacientes con ébola con un robot o limpiar residuos nucleares, ¿no? Bueno, pues este tipo de acciones lo vamos a ver realmente cerca, en poco tiempo. Algunas de las tendencias en Industria 4.0, antes la verdad que parece que nos hemos puesto de acuerdo, el doctor Juan José y yo, bueno, pues coincidimos en mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues sobre todo lo que se ve es en este año 2021 la inteligencia artificial da un paso más adelante, pero también está toda la parte de Big Data y Analytics, el Internet de las Cosas, el Internet de todo, robótica avanzada, la impresión 3D, etcétera. ¿Qué impacto tiene al final en la industria? Bueno, donde podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de la industria, la verdad que cada vez se están viendo nuevos casos de uso, ¿no? Pero nosotros donde lo estamos viendo es el tema de detección de anomalías, bueno, inspección visual de la calidad de los productos, la predicción de la vida útil de la maquinaria, la predicción de la calidad, optimizar los procesos de producción, detección de objetos, mantenimiento predictivo, sistemas autónomos como los coches y muchos más. Cada vez más se está integrando todo este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial y básicamente en todas las industrias.
¿vale? Desde la parte electrónica, aeroespacial, automovilística, etcétera. En todas las industrias se pueden aplicar todo este tipo de técnicas. Tal como lo vemos desde GMV, el sector industrial, pues bueno, pues tiene grandes retos, ¿vale? Es verdad que es un entorno de larga tradición de automatización y optimización de procesos, pero que gracias a la inteligencia artificial puede avanzar en esa automatización y optimización de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque a día de hoy necesitamos producir a gran escala y eso nos obliga en muchos casos en tener una gran cantidad de operarios. Se necesita también en muchas ocasiones personal con conocimientos muy específicos, pero sin embargo su trabajo es muy repetitivo, que exige niveles altos de formación, pero luego al ser un trabajo tan repetitivo frustra muchas veces a los profesionales. Y eso lo puede hacer también una de estas máquinas, ¿no? También estamos en entornos peligrosos, como decíamos, de limpiar una central nuclear, ¿no? En estos entornos de difícil acceso o son peligrosos, pues aquí las máquinas nos pueden ayudar porque pueden ser ajenas a este tipo de entornos, ¿no? Y luego también nos encontramos en la industria que el fallo puede tener un alto coste, que se rompa un componente dentro de una cadena de producción, pues pueden hacer grandes problemas y grandes pérdidas. Permitidme solamente comentaros algunos de los productos que tenemos en GMV, como es USpot, ¿vale? Que es una solución de visión artificial para el sector industrial que permite identificar con precisión los defectos y reducir drásticamente los costes de una solución, con una solución eficiente que puede ser desplegada de manera fácil y asequible. Pensar que aquí vamos a tener cámaras inteligentes que van a tener desplegado un modelo de deep learning que van a poder discernir pues, si están habiendo algún problema o algún defecto dentro del objeto que tenga delante. Luego PITIA, que es nuestro producto de análisis multivariante para detección de anomalía. Aquí lo que hacemos es, a partir de los datos que tenemos de una planta, podemos inferir si está habiendo un comportamiento anómalo y poder hacer mantenimiento predictivo. Bueno, como conclusiones, la inteligencia, ya lo adelantaba, es como la nueva electricidad, está por todos los lados, ¿vale? Estamos viviendo hoy una revolución, no vamos a poder vivir como ahora, ya no podemos vivir sin electricidad, no vamos a poder vivir sin la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es asequible y accesible para todas las organizaciones, hay multitud de técnicas que nos van a resolver problemas muy, muy específicos y que, al final el sector industrial es uno de los grandes beneficiarios de este tipo de tecnologías. Y esto es lo que os quería compartir. Espero que luego pues tengamos ocasión para poder charlar y responder a vuestras preguntas. Bien, muchísimas gracias, José Carlos Vaquero. Interesantísimas tus consideraciones en relación con el tema. Ciertamente de mucha utilidad. Corresponde ahora para desarrollar el tema relativo a los nuevos modelos de industria y negocios soportados en el Internet de las Cosas. Me toca presentar a Omar Hoche, quien preside el Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara de Caracas. Él es ingeniero electricista con mención en electrónica y computación, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es gerente de PwC Venezuela, especializado en transformación digital. Amplia experiencia en el diseño y evaluación del control interno relacionado con los procesos de negocio automatizados y tecnología de la información, evaluación de controles de tecnología y seguridad según el marco de referencia COSO, identificación de riesgo y diseño de controles de tecnología, así como diseño de procesos medulares de tecnología, seguridad y aseguramiento normativo. Estimado Omar, mil gracias, bienvenido y adelante cuando gustes. Muchas gracias a ti por la invitación y realmente las ponencias que he tenido antes han sido fantásticas. Hablemos un poco del Internet de las Cosas, ¿no? Hemos venido hablando que estamos en una era de cambio y yo en lo particular realmente estoy excesivamente emocionado, por ponerlo de una forma muy delicada, respecto a todo lo que está pasando, porque desde hace tiempo en el mundo que no vivimos una era de cambio tan marcada como la que estamos viviendo ahora. En parte, ese cambio está impulsado por
tecnología, en parte está impulsado por temas financieros, en parte está impulsado por temas del propio mundo, los temas climáticos, pero lo que sí es realidad es que de una manera u otra la tecnología se ha venido adaptando en todos estos cambios y la velocidad a la que están ocurriendo estos cambios no ha tenido precedente respecto a cómo se han manejado. Si nosotros analizamos un ejemplo muy sencillo de disrupción digital, ¿no? Respecto a nuevas tecnologías y analizamos distintos productos y el tiempo que a esos productos les llevó llegar a 50 millones de usuarios. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas tardaron 68 años, en el caso de la electricidad que conversábamos hace un poco tardaron 28 años, de los computadores que parecen tan comunes hoy en día tardaron 12, de los celulares que prácticamente se han vuelto en una cosa necesaria en la que uno no puede vivir, tardaron 7, el internet tardó 4, mientras que Pokémon Go tardó 19 días. ¿Ok? Más adelante, después de Pokémon Go, hay otras aplicaciones que han sido igual de virales, porque eso se convierte casi como, o sea, el patrón de la ecuación a lo que responde es muy similar a la de un virus. Nos damos cuenta que la velocidad del cambio es realmente impresionante y que todo este cambio que ha venido motivando las cosas se basa en gran parte por la cantidad de datos que tenemos disponibles. Entonces, a raíz de esto, ¿qué ocurre? Que el 69% de los CEO de las empresas están preocupados por la velocidad del cambio tecnológico y en verdad están luchando para poder mantener el ritmo. Y que el 20% han logrado un progreso significativo aprendiendo sobre las tecnologías y las posibles implicaciones. Entonces, respecto a esto, vamos un poco más hacia lo que nos incumbe el día de hoy, que es el Internet de las cosas. Aunque suene tonto y suene súper básico, el Internet de las cosas es básicamente ponerle Internet a las cosas. No hay más allí en cuanto a la explicación técnica, ¿no? Es básicamente una red de objetos que tiene muchos sensores, suelen tener software y, lo más importante, tienen conectividad de red y una capacidad, aunque sea limitada, de cómputo, que recopilan e intercambian datos a través de Internet. ¿Ok? Esto permite que yo pueda conectar muchos dispositivos y los pueda controlar de forma remota. Adicionalmente, el Internet de las cosas va a representar cualquier dispositivo que se esté conectado, ¿ok? Y que sea accesible a través de una conexión de red. Si vamos a los subconjuntos de cada una de estas tecnologías, el Industrial IoT, que es el Internet de las cosas industrial, es un subconjunto y se va a referir a el uso de Internet de las cosas en sectores industriales y de manufactura. Imaginemos un montón de sensores que nosotros tenemos conectados a un sistema SCADA, por ejemplo, con los cuales se pueda tomar decisiones, con los cuales se pueda recopilar datos. Y, caramba, esto está saliendo medio cortado, me disculpan por el formato aquí, que esto lo hice en Google Slides y por alguna razón está mostrándomelo mal. Pero bueno, ahí lo que queremos ilustrar un poco es la evolución tecnológica de los sistemas del Internet de las cosas, porque dependiendo del target al que se vaya a apuntar, es muy distinto el uso. Por ejemplo, si vamos hacia los millennials, ¿para qué se usa básicamente el Internet de las cosas? Bueno, para hacer tracking de los ejercicios, para hacer tracking de temas de salud y de alimentación, para hacer tracking de temas monetarios y poder manejar todo esto de una forma práctica y sencilla para el futuro de su desarrollo personal. Mientras que los padres lo usan para poder tener cosas de seguimiento respecto a sus hijos, ver dónde están en todo momento, poder tener cuidado de sus hijos, poder buscar también el tema de ofertas, cómo poder hacer para mantener mejor la familia, cómo destinar un tiempo a la relajación, porque son personas que suelen estar muy ocupadas y muy estresadas. Y si nos vamos ahora a otra clasificación de básicamente dónde estoy usando los sistemas del Internet de las cosas, en un ámbito de uso, y aquí empezamos a ver que el 58% del uso suele ser generalmente en temas que están relacionados con ejercicio, 56% en cosas médicas, 48%
en temas de salud y alimentación, 35% para interconexión empresarial y 30% para recopilación de datos. Tengan en cuenta que esto no va a sumar 100, por supuesto, simplemente es la intención de encuestas que se han hecho en función de lo que se puede usar. Y ahora bien, la adopción de este tipo de vestimenta inteligente, de este tipo de uso, ¿en qué se usa? Bueno, hay un 12% en ropa inteligente, por ejemplo, unos zapatos que puedan realizar ciertas mediciones, una camisa que tenga ciertos sensores y te pueda dar información de X cantidad de cosas del cuerpo, 14% en dispositivos de video y foto, 15% en lentes inteligentes, pero el grueso del uso es en pulseras y relojes inteligentes. Y la distinción entre las pulseras y los relojes inteligentes cada vez más está difusa, ¿no? Porque prácticamente la diferencia básica es, uno, el costo, y dos, el tamaño de la pantalla y la forma de recibir notificaciones, ¿no? Pero en cuanto a funcionalidad de obtener información de cuántas calorías estás quemando, temas de comida, temas de estadísticas de sueño son muy similares. Entonces, ¿qué es lo esencial aquí en el Internet de las Cosas? Bueno, primero que el 73% de las empresas están haciendo inversiones significativas en Internet de las Cosas hoy en día, ¿ok? Para el 2020, es decir, el año pasado, se prevé que los ingresos serán de 1.7 trillones y eso solo va a crecer de forma exponencial a medida que aumente el tiempo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que me da esto? Bueno, me da asset tracking, es decir, que yo pueda hacer seguimiento de mis distintos bienes a lo largo de X cantidad de situaciones. Por ejemplo, imaginemos una flota de taxis a la que se le puede hacer mucho más seguimiento que el que se hace hoy en día. Temas de medición inteligente. Como yo tengo sensores extra de lo que yo tendría, podría tener, por ejemplo, en una red eléctrica, un análisis específico de cuáles son las horas de mayor uso, las horas de menor uso, y en función de eso optimizar mi distribución. Podría realizar mantenimiento predictivo, porque en el momento en donde yo, por ejemplo, en un carro empiezo a colocar una cantidad de sensores para saber la vida útil de distintos componentes y cómo se van a comportar a lo largo del tiempo, pudiera prever el momento en donde está cerca del fallo y hacer el cambio preventivo antes de que vaya a tener un fallo en el carro. Y ese tipo de situaciones, lo que nos están diciendo básicamente, ¿qué es? Si lo analizamos de forma un poco más general, de forma un poco más holística. Primero, que el mundo está cambiando, y segundo, que en este nuevo mundo en el que estamos viviendo, mientras más información tengas de las cosas, mejor vas a estar. Mientras más informado estés sobre algo, mejores decisiones puedes llegar a tomar. Bien sea que esas decisiones después vayan a alimentar un motor de inteligencia artificial, como conversábamos anteriormente, o bien sea que esa información se va a guardar y se va a utilizar en ocasiones futuras, o que vaya a interactuar con otra tecnología, porque ya lo hemos conversado desde el comité, estas tecnologías son más poderosas cuando trabajan juntas. La realidad es que estamos teniendo cada vez más información. Sabemos con bastante precisión cosas que anteriormente no sabíamos. Y con base en esta nueva información podemos tomar mejores decisiones más rápido. Entonces, por ejemplo, ¿qué me permite Internet de las Cosas, ¿no? En proyectos que se han realizado a nivel global. Y aquí les voy a dar dos ejemplos interesantes para poder ilustrar el punto, ¿no? Primero, si uno toma el ejemplo de la derecha, yo tengo una tienda y con sensores y cámaras de Internet de las Cosas se pudo realizar un flujo, o sea, se pudo analizar el flujo de video para ver qué es lo que capta el interés de los clientes. Con base en ese interés, se reorganizó una tienda como para que las personas tuvieran que pasear un poco más, o las cosas que eran muy sensitivas de tiempo o muy importantes estuvieran más cerca de la caja, y eso hizo mucho más interés en la tienda y aumentó en gran porcentaje la tienda. Adicionalmente, toda esa tienda está recibiendo información en tiempo real sobre lo que está pasando, y esto a su vez mejora su información y saben en dónde enfocarse. Y quizás el ejemplo más interesante al respecto son las tiendas de Amazon Go.
Una tienda de Amazon Go es una tienda 100% automatizada, ¿ok? Es decir, allí ustedes no van a ver vendedores, no van a ver un cajero, únicamente hay una persona. Estas tiendas ahorita están en prototipo en Estados Unidos, de hecho hay muy pocas. Van a ver una sola persona que es la que verifica la identificación para confirmar que la persona tiene la edad suficiente para comprar licor. Aparte de eso, no hay más nadie, ¿ok? Y estas tiendas lo que hace es que permite mejorar la experiencia del cliente y con base en esto hacer predicciones, ¿ok? Y además de esta forma yo puedo entender completamente todo el comportamiento del cliente en línea y en la tienda. La manera en la que funcionan es bien sencilla. Ustedes van a entrar en una tienda normal, pasan por un torniquete, en ese torniquete escanean un código QR que a su vez se asocia a su cuenta de Amazon directamente y ustedes empiezan a caminar por la tienda. Mira, se dieron cuenta de que encontraron un sándwich, agarraron el sándwich, los metieron en su cartera, en su bulto, en lo que sea que tengan y siguen caminando. No sé, vieron unos zapatos que les llamaron la atención y agarraron un celular. Ustedes agarran, después de eso salen de la tienda y automáticamente todos los ítems que compraron son cobrados directamente en su cuenta de Amazon. Y la manera en que esto ocurre es porque hay muchísimos sensores que están detectando todos literalmente los pasos que ustedes están dando. Hay cámaras que los están observando, los objetos que están agarrando tienen sensores, de hecho son capaces hasta de detectar cuánto tiempo ustedes tuvieron algo en la mano, si les llamó la atención o no y lo volvieron a poner en el estante, ¿no? Entonces esto llega a un nivel de precisión tal que el sistema puede detectar si ustedes agarraron un sándwich de carne o un sándwich de pollo, si ustedes agarraron una Pepsi Light o una Pepsi normal, o si en vez de Pepsi después la devolvieron y agarraron una Coca-Cola. Y son precisamente ese tipo de situaciones y esa cantidad de información que nos permiten observar que al final todos son datos, porque ¿qué es lo que beneficia a Amazon de esto? De que ellos pueden empezar a tener perfiles más específicos del tipo de persona que compra en esa tienda y con esos datos hacer mejor targeting de la información que quieren vender. ¿Y cómo esto está afectando a la industria? Bueno, eso es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en las tiendas de retail puedo tener un perfil de persona, se llama así el perfil de persona, mucho más específico, contrario a lo que tenía antes, que estaba basado en predicciones no necesariamente tan acertadas. A nivel industrial, pensemos en plantas industriales, la cantidad de sensores que yo tengo me van a dar información mucho más específica que el tipo de sensores anteriores y me la van a dar en tiempo real. Y no voy a tener que hacer una infraestructura de comunicación específica para eso, sino que todo se va a comunicar por internet. Y son precisamente ejemplos en donde vemos claramente el impacto. Eso básicamente es lo que queríamos conversar con ustedes en la mañana de hoy. Creo que estoy bien de tiempo, sí, todavía estoy bien de tiempo. Los dejo nada más con una simple frase, que es que nosotros desde hace tiempo venimos diciendo que los datos son el petróleo del futuro, ¿okay? Pero realmente ya no es que son el petróleo del futuro, es que son el petróleo de hoy, porque prácticamente los datos son todos. Y a modo de anécdota personal, hace poco tiempo, hace una semana exactamente, yo cambié el reloj inteligente que solía usar. Y ahora tengo mucha más información específica de ciertas cosas, con base en la cual he podido realizar meditación un poco más específica. Estamos hablando de 1 minuto al día, tampoco es que estoy sentado haciendo cosas trascendentales. Y eso ha bajado, he podido cuantificar el cambio en las pulsaciones por minuto a lo largo de una semana. Y es notorio, uno puede ver que el asunto después de la sesión de meditación baja y que uno se siente bastante más relajado. Entonces, si eso es un ejemplo que yo puedo tener específico en una semana y estoy en Venezuela con un montón de trabajo y todas las cosas que uno hace en el día a día, imagínense cómo esto sigue evolucionando, la cantidad de información que vamos a poder tener y que vamos a poder hacer. Porque si nosotros combinamos esta tecnología con todas las otras que hemos comentado, va a llegar un momento en donde nosotros, saliendo del trabajo, simplemente llamamos a nuestro carro eléctrico que se maneja autónomamente con motores de inteligencia artificial excesivamente robustos. Nos montamos en nuestro carro que nos trae a nuestra casa. Cuando está llegando a la casa, manda una alerta, ya se prenden las luces, se pone la temperatura que uno desea y se empieza a calentar el horno porque tú dejaste allí la comida que vas a comer.
Entonces, mientras se va calentando el horno, cuando tú abres la nevera se da cuenta que tú sacaste, no sé, un refresco, ya se acabó el refresco y automáticamente esa nevera pide por internet a Amazon que te traiga un paquete de refresco, o al supermercado más cercano que te traiga un paquete de refresco. Todo esto mientras tú no has hecho absolutamente nada, ¿ok? Entonces, fíjense el impacto que puede tener el Internet de las cosas, y más aún cuando se mezcla con otras tecnologías. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Omar Hochscher, por sus interesantísimas reflexiones y datos aportados en el desarrollo de este evento. Me toca ahora presentar al doctor Luis Ernesto Rodríguez Carrera, quien va a abordar el tema relativo a los contratos, mediación y arbitraje ante la industria 4.0. Luis Ernesto Rodríguez Carrera es abogado egresado de la Universidad Católica y magíster en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Internacional Privado y profesor en la UCAP de arbitraje. Es el actual secretario general de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP. Es representante de la ASADIP ante el Grupo de Trabajo 4 de la UNCITRAL sobre comercio electrónico. Es miembro fundador del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, INVEDET, y actualmente socio de la firma Boratec Legal. Doctor Luis Ernesto Rodríguez, cuando guste. Muchísimas gracias, mi estimadísima Diana. Bueno, antes que nada, agradecer por supuesto la invitación de la Cámara y por supuesto de su presidente también, el profesor Leonardo Palacios, la invitación del Centro de Arbitraje de la Cámara y de su directora, pues Diana Trías. Me corresponde cerrar este panel, este interesantísimo panel, con una presentación enfocada sobre todo al mundo jurídico. Y pues, lastimosamente cuando uno le toca terminar o cerrar después de ingenieros y de presentaciones que puedan llamar mucho más la atención que el tema jurídico para algunos, pues vas con cierta preocupación, pero espero, bueno, que sea de su interés. Como ven, contratos, mediación, arbitraje ante la industria 4.0, he considerado una presentación sencilla basada en tres fundamentales puntos, que es la contratación, mediación y arbitraje, con una aclaratoria que es mantenerlos más o menos cerca en esta oportunidad, aunque son medios que presentan características sustanciales diferentes en algunos aspectos, y esto para ponerlos un poco también en oposición a los poderes judiciales estatales o al medio de solución de controversia ante tribunales judiciales. Y por último, algunas recomendaciones con el atrevimiento que siempre y el riesgo que eso siempre implica, y una consideración final o reflexión final. Para esto, pues, la industria 4.0, extraordinariamente desarrollada por el profesor Juan Bulinaga en su concepción general, simplemente queremos rescatar que estamos hablando o estamos haciendo énfasis en la fusión de tecnologías, como decía Juan al inicio, pues, y dentro de esa fusión de tecnologías resaltar también ese carácter de sistemas ciberfísicos, que con la última exposición pues quedamos todos muy claros en esa interconectividad de las cosas y la Internet o los sensores. Estos sistemas ciberfísicos que para nuestra exposición se plantearán básicamente con 3 o 4 tecnologías: inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain y trazabilidad. El caso de la contratación, que he colocado allí contratación 4.0, pero no con la idea de plantear una nueva calificación de los contratos, del estudio de una nueva tipología, no, simplemente a los efectos de la exposición, pues esta contratación 4.0 como fenómeno que rodea a la industria 4.0, como fenómeno que hace vida y que está formando parte, obviamente, de todo lo que se ha expuesto en el día de hoy. Y esa tecnología, o estas tecnologías o fusión de tecnologías, son definitivamente la gasolina de estos contratos comerciales hoy día. 2 elementos importantes: un aumento considerable de hace unas décadas, pero más en los últimos años, de la contratación. Y una contratación que tiene como objeto
la misma o propiamente dicho industria tecnológica en todas sus vertientes, pues desde equipos, pues componentes, software y también por supuesto servicios de telecomunicaciones, internet, la contratación de la industria tecnológica que al crecer obviamente la industria crece en los contratos, pero también es importante señalar que hay un crecimiento exponencial en la contratación 4.0 en otros sectores de la industria del comercio y los servicios. Un ejemplo creo que vale. Un constructor hoy podría plantear, y tomo como ejemplo, y también me uno a Juan José en esto de las impresoras 3D y sobre todo las impresoras 3D de concreto, que este constructor en el 2021 pues tiene su plataforma de medios, tiene pues la posibilidad de ofrecer que los clientes con ciertos equipos puedan apreciar una realidad virtual creada e incluso aumentada, pues para que puedan hacer recorridos de sus futuros inmuebles. También este constructor podría plantear de repente un instrumento financiero de un crowdfunding sobre tecnología blockchain y tokenizar, como algunos sostienen, estos instrumentos para que hayan inversores más que compradores también detrás del proyecto. Luego puede firmar contratos con firmas electrónicas o digitales avanzadas o precontratos de reserva y registrar esos contratos y esas evidencias en blockchain. También puede tener un chatbot que haga pues respuestas a las preguntas que compradores o interesados en el proyecto mantengan y pues finalmente incorporar tecnologías de impresión 3D en la construcción o robots en la construcción. Esto pues se separa y distingue de la construcción que conocíamos antes y los contratos que estén suscribiendo estos constructores, toda esa eventualidad que he comentado con este ejemplo, serían contratos que fijar contratos 4.0. También esas mismas o esos mismos sectores con fiscos que se van a digitalizar mucho más fuerte, con también pues, sistemas administrativos de control que pueden también estar digitalizados. En definitiva, la contratación 4.0 será o estará ahí presente en los próximos años y de ahí adelante. Algunos identificadores, como la próxima lámina, que es la 3, de esa contratación 4, quiero decir con esto, insisto, en que hay ya un estudio y que en mi caso hay una investigación para hablar de una calificación 4.0. De hecho, entenderíamos que hay que buscar los 3.0, los 2.0. Esto lo que simplemente nos permite es identificar si hay alguno de estos indicadores o rasgos o particularidades allí presentes. Uno de los rasgos característicos, no es que estemos hablando de contratos electrónicos y fastidiemos a todo el mundo en esta audiencia con un tema que tiene 20 años, pero sí hay una variante digital y hay nuevos tipos de contratos electrónicos. La respuesta para muchos es afirmativa. La noción de contrato electrónico es compleja, hay dificultades de la calificación, dificultades en su clasificación, pues se clasifican por la forma en que estos mismos se presentan, los medios de pago, quién es el interviniente, y solo voy a rescatar una definición de contrato electrónico que trae el profesor, que es un contrato al final utiliza en mayor o menor medida los medios electrónicos para su celebración, otros hablan de formación y incluso algunas otras etapas del contrato. No puedo continuar si no detengo en algún momento la presentación y hacer algunos breves comentarios sobre los Smart Legal Contracts, los contratos inteligentes, autoejecutables o de cumplimiento. Una presentación sobre Smart Contract, pero sí es importante al menos resaltar que esta contratación 4.0 tiene un impacto en estas nuevas figuras contractuales. Y aquí se crea una nueva figura contractual, aunque después veremos que hay pues, tendencias frente a si se regulan o no se regulan, o qué parte de esos contratos pueden regularse o no. Estos contratos inteligentes o contratos legales inteligentes tienen un amplio desarrollo desde hace más ya de 3 años en toda la academia, y también hay y existen ejemplos claros de eso en el mundo moderno. Por ejemplo, una definición posible de contrato
inteligente o contrato legal inteligente la dio el mismo fundador de la noción o el mismo creador de la noción, que es Nick Szabo. Dijo, miren, estos contratos no pueden ser si no manejan algún tipo de cumplimiento de prestación o algún tipo de referencia. Porque el simple hecho de utilizar, por ejemplo, un criptoactivo o una criptomoneda frente a este nuevo tipo de contrato digital. Otros autores o profesores han planteado que es necesaria ya una separación del contrato electrónico de los contratos digitales. El profesor Bestam, de apellido Surden, habla de contratos de orientación de datos y contratos estables, donde hay una gran presencia de la automatización de esos contratos. Y finalmente, para terminar esta muy breve aproximación a los contratos legales inteligentes, se está hablando ya de crear, y para los industriales y para los empresarios, tener esa prueba de que por más que haya un contrato programado, un contrato solamente informático en el lenguaje de ceros y unos, se deben hacer espejos por seguridad del empresario y de las partes intervinientes en el negocio, espejos, que haya un contrato en la lectura que nosotros los humanos conocemos. Cuando digo los humanos, perdón, al menos los abogados conocemos y entendemos, y que haya un espejo programado de ese contrato. Otro de los rasgos importantes o interesantes que plantea esta contratación 4.0 es la automatización avanzada, todo en parte de ese ciclo del contrato. Puede haber entonces de aprendizaje o de predictibilidad o de inteligencia artificial en la redacción de los contratos, en la evaluación de los riesgos del contrato, en la formación incluso del contrato, celebración y, por supuesto, autoejecución, como hablábamos antes con los Smart Legal Contracts, con o sin intervención de la inteligencia artificial. Voy a hacer una también breve aproximación a es importante que los abogados y los representantes legales de las empresas pues tengan en cuenta que van a cumplir estabilidad por intervención de las máquinas, entiéndase máquinas en su sentido amplio, pero tenemos herramientas incluso en el derecho transnacional que ya de tiempo, como es la Convención de UNCITRAL de 2005 sobre uso de las comunicaciones electrónicas en la contratación comercial, artículo 12, plantean que hay validez y efectividad jurídica en aquellos contratos que se han formado entre un sistema automatizado, entiéndase máquina, y un humano, o incluso entre sistemas automatizados solamente. También podemos mencionar como rasgo interesante de esta contratación 4.0 la internacionalidad congénita de estos contratos, o que muchos de ellos se van a plantear. ¿Por qué? Por el otro rasgo planteado, que es la relevancia de otros intervinientes. Justamente hay muchos proveedores de servicios tecnológicos que van a poder o van a tener que intervenir en este tipo de contratación. Otras que, pues por no agotarlos, están planteadas también como rasgo, pues el mayor uso de los contratos a distancia o entre ausentes, el uso de los contratos de adhesión, y ahí está todo el tema de contratos normalizados, términos de referencia, condiciones generales de contratación. También es importante que tengamos en cuenta, y a nivel de los empresarios, que hay una cantidad de nuevos conceptos incorporándose y que se van a incorporar también en esa contratación 4.0. Vamos a ver seguramente largos capítulos que están referidos a pues prácticamente un glosario de términos, desde minería, pues hash, en cualquier caso, dígame, en los contratos o digamos en los contratos que se están manejando a través de plataformas de intermediación en línea, el nuevo término de pro-usuario, ¿no? que es también el proveedor y usuario al mismo tiempo. Y finalmente, pues la ciberseguridad en la contratación 4.0, que es un elemento importantísimo y trascendente. La próxima lámina es algunas consideraciones respecto de la regulación. Pues hay una tendencia para sostener que no es necesario nueva regulación para esta contratación en el marco del fenómeno de la transformación digital, una tendencia. Sin embargo, y por eso está colocado ahí en la pantalla, no hay que olvidar que aunque no se pretenda cambiar códigos civiles, necesitemos modificar leyes para esta contratación que se está planteando, sí se están regulando y cada vez más algunas de estas tecnologías sensibles, ni hablar de los esfuerzos europeos hoy por hoy para los reglamentos, incluso
en materia de inteligencia artificial, los esfuerzos de UNCITRAL hoy por hoy en el Grupo 4 para que se regule incluso una convención sobre identificación digital y proveedores de confianza, que no es otra cosa que proveedores de firmas electrónicas avanzadas, pues también estamos hablando de regulación de protección de datos. Ya sabemos todo el tema con el reglamento europeo y la regulación incluso en nuestro continente brasileña. También podemos pensar que va a haber regulación un poco más avanzada en los próximos años de estos contratos legales inteligentes y de blockchain. En fin, aunque no estemos hablando de una regulación puntual de la contratación o cambios esenciales en esa contratación, sí tenemos que tener conciencia que va a haber regulación y está trabajando el planeta en general muchas veces para una regulación puntual de algunas tecnologías sensibles. En el caso de Venezuela hay que acabar con el mito de que no hay regulación. Venezuela cuenta con regulación y creo yo, es mi opinión personal, para hacerle frente a esta contratación 4.0. No me voy a extender, hay cantidad de instrumentos que pueden servir para ello, comenzando incluso por la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas del 2001, algunas otras en los sectores puntuales, y también incluso tenemos regulación, más allá del tema de la legitimación que alguno pueda criticar o concebir de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente hay una serie de normas sobre criptomonedas, criptoactivos. Venezuela incluso tiene definiciones muy puntuales de minería y de hash, como les comentaba antes. No voy a avanzar sobre temas de los proveedores porque entonces estas exposiciones terminan siendo de repente como una venta u oferta de servicios de Legal Tech o de ALPS o ALPS, que son servicios alternativos de proveedores legales, pero deben tener ahí una información posible de análisis de los contratos, de gestión del ciclo de vida de los contratos, construcción inteligente de los contratos y, por supuesto, predictibilidad tanto de los riesgos del contrato como de posibles decisiones o problemas que puedan surgir en el marco del mismo. Ahora, hablando de la mediación, el arbitraje y algunas particularidades, esta lista puede ser mucho más larga, pues me voy a detener en algunos con un poco más de interés, pero sí, la mediación y el arbitraje frente a la industria 4.0 se presenta hoy con una consolidación de medios híbridos en donde se utiliza tanto la tecnología para prestar el servicio como de alguna manera la tecnología es objeto de regulación, de solución de controversias en estos mecanismos. Hay un aumento de acuerdos de mediación y de arbitraje por medios electrónicos. De hecho, en Venezuela es perfectamente válido que los acuerdos de mediación y arbitraje se pacten a través de estos medios. Hay un uso masivo de comunicaciones electrónicas y de videoconferencias. Lo vimos o lo estamos viendo todavía durante toda esta pandemia. Centros especializados o listas de neutrales especializadas. Creo que esto también es un elemento importante del arbitraje y la mediación 4.0. Ya hay algunos países incluso que han apostado a que sus centros de arbitraje tengan alguna dependencia que maneje con criterios de especialidad algunas áreas de esta tecnología avanzada, o simplemente han segmentado sus listas como lo hicieron con energía, como lo hicieron con construcción, y han ofertado o ofrecen pues expertos en el área de tecnología para que sean los más capacitados en un proceso de mediación o de arbitraje. Incorporación de herramientas avanzadas en materia de evidencias para los tribunales arbitrales o para los mediadores. Pues se habla de la realidad aumentada y la realidad virtual. Pues algunos casos en donde pues los acuerdos de mediación puedan ser autoejecutables o los laudos puedan ser autoejecutables también. El aumento en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial para ayudar a la construcción del proceso de mediación o de arbitraje, porque hay una ingente cantidad de instrumentos o de documentos probatorios y los e-discovery, o para la decisión, y no voy a entrar allí porque eso es un tema que nos llevaría, pues, por supuesto, unos 20 minutos adicionales, y el incremento de la autonomía de la voluntad. En la mediación y el arbitraje 4.0 tenemos que poner énfasis en que las partes acuerden cómo se van a usar esos medios o esas herramientas tecnológicas. Es responsabilidad también de los centros, pues, guiar
en el uso de esas herramientas tecnológicas. Y finalmente tenemos la incorporación o la adición de nuevos principios. La irrupción de la tecnología en estos mecanismos de solución de controversias no puede olvidar que hay la necesidad de accesibilidad a esa tecnología que se está usando, que hay la necesidad de transparencia en una dimensión diferente a la que se ha manejado. Transparencia porque hay que revelar quiénes son los nuevos intervenientes, quién es el experto, si hay conflicto de interés. Por supuesto, estos nuevos mecanismos de solución de controversia, híbridos o simplemente en línea, tienen que manejar altísimos niveles de seguridad de la data que conforma y por supuesto la capacitación. Creo que estos 4 principios se suman a los principios pues, generales o clásicos en el arbitraje y en la mediación, y sobre todo en el arbitraje comercial. Otras que podríamos luego avanzar. Cuestiones relacionadas con la regulación. Sí, ha habido un desarrollo pues, normativo, no solamente desde el punto de vista de hard law, sino también de soft law importante, todo el 2020, incluso el 2019, guías, protocolos, pues, circulares, reformas de reglamentos de centros de arbitraje para que se haga frente a esta industria 4.0 o se haga frente a la incorporación de la tecnología. En el caso venezolano, los 2 centros reaccionaron desde nuestra perspectiva de una forma acorde, oportuna. Pues el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de la Cámara de Caracas tiene su reglamento ya especializado para el manejo de procedimientos a través de medios electrónicos y pues es un reglamento bastante completo que invito a que lo revisen y lo conozcan porque permitiría hacerle frente perfectamente a lo que hemos venido hablando. Algunos ejemplos de proveedores de servicios de tecnología en el ámbito de la mediación y el arbitraje lo tienen para no sobrecargar las láminas en un ejemplo, porque muchos de listas de estos proveedores en la guía de recursos tecnológicos para practicantes de arbitraje de la International Bar Association y lo tienen pues ahí en su página web. Hay pues no más de 100 proveedores de servicios en esta área. Y finalmente una lista de recomendaciones. Pues me tomé el atrevimiento de anotarlas y dejarlas allí. La contratación 4.0, la mediación y el arbitraje 4.0, pues cómo darle a los empresarios un mundo más seguro y posible en esta contratación y estos mecanismos de solución de controversia. 1, creo necesario que se escoja el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una internacionalidad, de una transnacionalidad congénita. El uso de la tecnología, básicamente de algunas, ni hablar de blockchain, es deslocalizado. Y al ser deslocalizado, es difícil encontrar esas herramientas clásicas que nos permitían ubicar un derecho aplicable. Entonces, para darle mayor seguridad a la contratación de los empresarios en esta revolución o transformación digital, revisemos el derecho aplicable y expresemos cuál es el derecho aplicable, usar firmas electrónicas avanzadas y registro blockchain de los contratos. Y desde las evidencias, un ejemplo claro fue la misma fundación o creación del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. En nuestro caso, nuestra firma asesoró que se utilizara una plataforma de firmas electrónicas avanzada y que también se registrara en blockchain ese documento constitutivo. Así que tenemos un ejemplo claro y es bastante sencillo el usarlo. Claro, debemos mantener al menos que las firmas electrónicas avanzadas o digitales tengan 2 niveles de certificación o de control de identidad y que tengan al menos también un nivel de exigencia biométrica, que las hay y son perfectamente accesibles. Evaluar el medio de solución más adecuado. Creo que esto es parte del final de mi conversación el día de hoy. El medio más adecuado para esta industria 4.0, en mi opinión, simplemente es aquel que represente una efectividad en la solución en ese caso y en estos casos de la industria 4.0. Para mí la mediación y sobre todo el arbitraje son los que cumplen con altos niveles de flexibilización, de especialización de los decisores o neutrales, de incorporación de tecnologías y más en el caso venezolano que no tiene ni siquiera sentido gastar un minuto hablando del Poder Judicial. Contratos de adhesión en las plataformas de intermediación y en la automatización. Yo creo que es importante, o creemos que es importante que se identifique con un pop-up, con un clic, que estamos firmando un acuerdo de arbitraje o que se está aceptando la contratación o el acuerdo, de un medio de solución de controversia en los tribunales judiciales. Revisar el uso y funcionalidad de las legal tech que se pretende incorporar.
si todo lo que hay hoy por hoy funciona, y no todo es cierto. O sea, que hay una responsabilidad también de los abogados de revisar y analizar esto. Y en el caso de los empresarios, creemos que es importante la capacitación y formación de sus departamentos legales en el ámbito de la tecnología. Una reflexión final: la industria 4.0 es, como se ha dicho hoy, una realidad local, es una realidad global, y pues plantear algunas inquietudes a título de ejemplo. Hoy por hoy en Venezuela revisamos ciertos desarrollos de la industria 4.0, una plataforma de intermediación de consumo y de delivery que tiene un acuerdo de escogencia de los tribunales venezolanos como único mecanismo de solución de controversia. Eso no lo vemos algo acorde con lo que está ocurriendo hoy por hoy en el país. También otro ejemplo, una nueva compañía de transacción de instrumentos financieros digitales que se ha creado en Venezuela, plantea una figura de junta de auditoría, de arbitraje, pero no hay una correcta implementación y hay dudas sobre si el Poder Judicial va a ser o va a tener jurisdicción para conocer de todas esas transacciones que se planteen. Entonces, es importante que la comunidad jurídica venezolana pues entienda el rol que tiene que cumplir en este momento, y consideramos también una responsabilidad que está vinculada. Una reacción a favor, como ejemplo, esta misma actividad de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, que además, en sintonía y en línea total con lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en el mundo, el próximo Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en Dubái, noviembre de 2021, tiene como fundamento, como tema, pues la industria 4.0. O sea que felicito pues la iniciativa clara del Centro de Arbitraje. Señores, para terminar, porque sé que ya me pasé el tiempo y pido disculpas a los organizadores, el mismo pues, presidente del Foro Económico Mundial que comentó Juan, con él también yo termino, y una referencia que dice que nunca había un momento de mayor promesa o mayor riesgo. Nosotros siempre hemos creído en que lo prometido se puede cumplir, y nosotros también estamos acostumbrados al riesgo, así que creo que estamos capacitados para la industria 4.0. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Luis Ernesto Rodríguez por su valiosísimo aporte, que indudablemente el aspecto jurídico transversal en todos estos temas que se cruzan aspectos tecnológicos, jurídicos, y por supuesto involucrados los medios alternativos de resolución de conflictos, pues indudablemente que es un cierre perfecto para este interesantísimo panel que hemos tenido el privilegio de contar con unos expositores con absoluto dominio del tema. Muchísimas gracias al doctor Luis Ernesto Rodríguez. Bueno, son muchísimos los comentarios, reflexiones de los participantes, a los cuales agradecemos infinitamente, y indudablemente que creo que es un tema para hacer varios eventos. De tal manera que los invito, que muy próximamente haremos y abordaremos quizás algunos de los aspectos que hemos tocado, para abordarlo de manera ya más focalizada, y así irnos instruyendo en este tema transversal que a todos nos impacta. Le damos las gracias al panel que nos acompañó, indudablemente un panel de lujo con un dominio extremo del tema. Muchísimas gracias al Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara de Caracas, al Comité del Arbitraje, y a ustedes por participar. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.